Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a aprender a calcular la frecuencia cardíaca. Es sumamente importante para todo personal de salud saber interpretar adecuadamente el electrocardiograma, o por lo menos saber discernir cuando un electrocardiograma presenta patrones anormales y referirlo así a cardiología. A término personal, no te recomiendo confiar fielmente en la interpretación automática que nos brindan los equipos de electrocardiógrafo. Esto nos debe de servir como una guía. Lo que sí te recomiendo es que estudies con nosotros y practique, así aprenderemos juntos. Por ello, iniciaremos aprendiendo a calcular la frecuencia cardíaca. Para calcular la frecuencia cardíaca se debe seguir algunos pasos. Lo primero es corroborar que el electrocardiograma esté tomado en calibración estándar. Para saberlo, te tienes que fijar en la parte inferior del electrocardiograma. Ahí debe decir 25 milímetros sobre segundo, 10 milímetros sobre milivoltio. ¿Qué quiere decir eso? Los 25 milímetros sobre segundo nos dice la velocidad con que se desplaza el papel en el momento en que se toma el electrocardiograma. De esto dependerá que los intervalos de tiempo entre las líneas gruesas, es decir, entre los cuadros grandes que llamamos comúnmente, equivalga a 0.20 segundos, que es lo mismo de decir 200 milisegundos, y que los pequeños cuadritos que normalmente llamamos cuadritos chiquitos equivalgan a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos. Recuérdalo. Los 10 milímetros sobre milivoltios nos traduce que la deflexión de referencia de las líneas isoeléctricas es de 10 milímetros, equivale a 1 milivoltio. Una vez que hemos determinado que el electrocardiograma se tomó de forma estándar, el siguiente paso es determinar si la distancia entre los RR es regular o es irregular. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero identificamos una onda R y valoramos que la distancia existente entre esta onda R y la próxima onda R, y así sucesivamente. Si la distancia es igual, hablamos que los RR son regulares. En cuanto a irregular, el ejemplo más frecuente de un electrocardiograma con RR irregular es el que se presenta en la fibrilación auricular. En esta identificaremos una onda R y visualizaremos la distancia entre esta y la próxima onda R, y así sucesivamente. Como vemos, la distancia pues no es la misma, por lo tanto decimos que el RR es irregular. ¿Por qué es importante definir si el RR es regular o es irregular? Es importante porque de ello dependerá el método que utilizaremos para calcular la frecuencia cardíaca. Si estamos en presencia de un electrocardiograma con RR regular, debemos recordar que en el estudio de la electrocardiografía existen números llamados números mágicos, y uno de ellos es el 300. Recalco, lo primero es ver si el electrocardiograma está tomado de manera estándar, porque si está tomado de forma estándar, eso nos asegura que en un segundo tengamos 5 cuadros grandes y que en un minuto tengamos 300 cuadros grandes. De ahí es donde sale ese número mágico de 300. Pasos a seguir para calcular la frecuencia cardíaca con RR regular. Lo primero es localizar una onda R que coincida con una línea gruesa y contamos el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente onda R. Luego dividimos 300 entre el número de los cuadros grandes y así vamos a obtener la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si entre dos ondas R hay un cuadro grande, dividimos 300 entre 1 y la frecuencia cardíaca será 300. Si entre dos ondas R hay dos cuadros grandes, 300 entre 2, la frecuencia cardíaca son 150. Si entre 2 R hay 3 cuadros grandes, 300 entre 3, 100. Y si entre 2 R, por ejemplo, hay 4 cuadros grandes, 300 entre 4, 75 latidos por minuto. ¿Y qué pasa si la siguiente onda R no coincide con la siguiente línea gruesa? Normalmente la segunda R no coincide exactamente con otra línea gruesa. La solución es simple. Seguimos los mismos pasos antes explicados. Localizamos una onda R que coincida con una línea gruesa y contamos el número de cuadros grandes hasta la siguiente onda R. Pero en este ejemplo, la siguiente onda R no coincide con la siguiente línea gruesa, sino que está 3 cuadritos pequeños más adelante. En este caso vamos a hacer lo siguiente: por cada cuadrito pequeño lo vamos a multiplicar por 0.2, así que 3 cuadritos pequeños por 0.2 es igual a 0.6. 4 cuadros grandes más 0.6 es igual a 4.6, por tanto vamos a dividir 300 entre 4.6 y el resultado nos dará la frecuencia cardíaca, en este caso 65 latidos por minuto. Otra manera de calcular la frecuencia cardíaca es dividiendo 1500 entre el número de cuadritos pequeños. En este ejemplo, si encontramos el número de cuadritos pequeños existentes entre las dos ondas R, hay 20
23 cuadritos pequeños. 1500 entre 23 es igual a 65. Pero te estarás preguntando de dónde sale ese 1500. ¿Recuerdas que te dije que si el electrocardiograma está tomado de forma estándar, por cada cuadro grande existen 5 cuadritos chiquitos? En un minuto hay 300 cuadros grandes y cada cuadro tiene 5 cuadritos chiquitos. Por tanto, si multiplicamos 5 por 300, el resultado es 1500. Y por ende, de ahí se obtiene el número 1500. Pero estas dos maneras las podemos utilizar si los RR son regulares. ¿Y cómo se saca la frecuencia cardíaca cuando los RR son irregulares? Los pasos a seguir son los siguientes. Debemos contar 6 segundos en el electrocardiograma. Y para ello, recuerda que te dije que en un segundo hay 5 cuadros grandes. Por lo tanto, en 6 segundos habrá 30 cuadros grandes. Así que vamos a contar 30 cuadros grandes. El segundo paso será contar el número de ondas R que se encuentran presentes en esos 6 segundos y lo vamos a multiplicar por 10 y así vamos a obtener la frecuencia cardíaca aproximada. En este ejemplo se encuentra presente 12 ondas R en los 6 segundos. Si lo multiplicamos por 10, el resultado es 120 y así vamos a obtener una frecuencia cardíaca aproximada. Si la información te ha sido de utilidad, no olvides compartirla y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te recuerdo que estamos en todas las plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y también puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Así que te veo allá.